Bienvenidos a Sin Conservantes, el programa de Ciencia y Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En el programa de hoy vamos a tratar un tema que preocupa a las ciudades que viven a orillas del mar, la erosión costera. Y cerraremos el programa con música a cargo de nuestros investigadores. Pero antes salimos a la calle a preguntar, ¿sabe usted de dónde proviene el agua que se consume en Mar del Plata? De las napas de acá, de los arroyos que están contaminados. ¿De dónde proviene el agua que consumimos en Mar del Plata? Muy buena pregunta, la verdad no sé. ¿Del suelo? ¿No? ¿De dónde proviene el agua que consumimos en Mar del Plata? No tengo ni idea, no soy de Mar del Plata. ¿De dónde proviene el agua que consumimos en Mar del Plata? No soy de Mar del Plata. Y hay una planta purificadora por acá cerca, creo. ¿De las napas naturales? No sé ni idea. No te sabría decir. ¿De dónde proviene el agua que consumimos en Mar del Plata? Calculo que algún depósito, bueno, más allá de lo que es obras sanitarias, ¿no? Del almacenamiento que tienen ellos, calculo que ellos la sacan de algún lado, del subsuelo en algún lado, no sé en dónde, no sabría decirte en dónde. Para saber de dónde proviene el agua que se consume en Mar del Plata, consultamos al doctor Daniel Martínez del Centro de Geología de Costas y esto fue lo que nos dijo. A diferencia de muchas ciudades del mundo donde tienen cursos de agua superficial, como en el lugar en el que estamos que obtienen el agua de ahí, en la ciudad de Mar del Plata todo el agua que tomamos, el 100%, proviene de perforaciones de pozos que extraen agua subterránea. El agua subterránea, como posiblemente muchos conozcan, comprende casi el 95-96% del total de agua dulce disponible en el mundo y se obtiene de agua contenida en formaciones geológicas que llamamos acuíferos, es decir, rocas que tienen espacios vacíos en su interior, en nuestro caso son poros pequeños del tamaño de menos de 1 milímetro, en general décimas de milímetro, pero que están conectados, de manera tal que el agua se almacena y puede fluir a través de esos pozos. En ese sentido, Mar del Plata es bastante particular, porque es una ciudad de unos 700.000 habitantes que se abastece íntegramente de agua subterránea. Muchas de las grandes ciudades del país están hechas a la vera de ríos, ¿no? Como la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba sobre el río Suquía, Mendoza sobre el río del mismo nombre. En cambio aquí no tenemos un cuerpo de agua de importancia y la empresa Obras Sanitarias, que es una empresa de capital municipal, obtiene todo el agua que tomamos de alrededor de unas 230 y más de 200 pozos que están sacando entre 50 y 80.000 litros por hora de agua que son impulsadas a las cañerías y distribuidos en toda la ciudad a través de un sistema de almacenamientos, de cisternas, de tanques, que luego por bombeo o gravedad hacen que el agua llegue a los hogares. Ese agua que obtenemos de las perforaciones se renueva por la precipitación. Cuando llueve, una parte del agua se evapora, la vegetación consume otra parte, pero un porcentaje, que aquí está alrededor del 15% más o menos, se infiltra y vuelve a alimentar el acuífero. Entonces, lo que se trata de hacer es obtener un régimen de extracción que sea sustentable, es decir, podemos sacar cada año más o menos la misma cantidad de agua que se renueva o se repone por esa infiltración. Si eso no ocurre, el abastecimiento de agua de la ciudad comienza a tener problemas, escasez o en nuestro caso, la problemática de la intrusión de agua de mar en el acuífero. Cuando la explotación es muy grande, los niveles de las capas de agua subterránea descienden por debajo del nivel del mar y comienza a entrar agua salada, lo que ha ocasionado en nuestra ciudad que se abandonen más de 50 pozos de explotación en la zona céntrica. El agua que es extraída de esos más de 200 pozos, la mayor parte proviene de la zona norte, de la ruta que va hacia Buenos Aires, y otros un poco más de la zona sur de la ciudad. Todo eso es llevado por las cañerías de impulsión y en general, si bien el vecino no se da cuenta, está circulando cerca de los centros de abastecimiento, o el turista. Hay una cisterna muy importante debajo de la Plaza Mitre y también nuestra emblemática Torre Tanque es esencialmente eso, un tanque de agua. Tiene su historia y es un lugar muy agradable para los visitantes por su arquitectura y por la vista que tiene.
pero esencialmente fue construida como un depósito elevado de agua para desde ahí distribuir el agua a los barrios más altos de la ciudad. Dado que el problema es distribuirlo en esas zonas que están en la loma, los barrios justamente por ahí de construcciones más bonitas o que fueron ocupados por la sociedad más importante durante el crecimiento de la ciudad, y el agua tenía que ser impulsada hacia arriba. Se aprovecha la gravedad una vez que está en el tanque para la distribución. De esta manera, entre una conjunción de muchas perforaciones, sistemas de cañería y zonas de almacenamiento e impulsión, se abastece de agua a la ciudad para que el vecino finalmente abra su canilla y pueda obtener este elemento. Los procesos de la erosión costera pueden deberse al desarrollo de actividades humanas o a procesos naturales. Cuando Juan de Garay recorrió por primera vez la costa de lo que hoy es Mar del Plata, a la que llamó muy galana costa, ya observaba estos procesos erosivos en los acantilados. Dos especialistas del Centro de Geologías de Costas, los doctores Luis del Río y Federico Islas, nos van a hablar sobre este tema en nuestro informe Cuando el mar avanza. La erosión costera es una peculiaridad entonces de la erosión. Es aquella erosión que ocurre fundamentalmente en el límite entre las áreas continentales y las áreas marinas. Y tiene dos aspectos principalísimos que tendríamos que ver. Uno, lo que podemos ver como la disminución de la cantidad sedimentaria depositada en las playas, o sea, la disminución de la playa. Y el otro factor es el retroceso de la línea de costa. O sea que en la erosión costera tenemos dos fenómenos, que perdemos playa y que retrocede la costa. Estos serían los dos fenómenos que estarían ligados a este proceso. En sí misma la erosión, como decíamos, no es ni buena ni mala. Cuando hay una valoración de características ambientales, la erosión comienza a tener un carácter que debe ser corregido. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando en una zona costera nosotros tenemos, por ejemplo, desarrollado una ciudad, queremos tener un emprendimiento o queremos que algún bien material o cultural desarrollado por los hombres sea preservado. La erosión costera en Mar del Plata seguramente es preexistente a la misma ciudad de Mar del Plata. ¿Por qué? Si nosotros nos remontáramos al momento en el cual hubo el último gran cambio climático, que fue hace unos 10.000 años, la línea de costa estaba aproximadamente en la isóbata de 100 metros. Si esto es así, la ciudad de Mar del Plata actual formaría parte de un terreno que estaba dentro del continente. Esa isóbata de 100 metros, que es una línea de profundidad en la plataforma en la actualidad, está a muchas decenas de kilómetros de la costa actual. Vale decir que en los últimos 10.000 años, la línea de costa se ha estado corriendo permanentemente hasta alcanzar su posición actual. Encontraríamos seguramente rasgos erosivos mucho antes de que aparecieran los primeros europeos en la zona. De hecho, los primeros europeos que se afincaron en la región ya veían a esta costa, a la que denominó Juan de Garay como muy galana costa, con algunos rasgos depositacionales y erosivos. Los rasgos erosivos por excelencia, que son los acantilados marinos. ¿Cuál es el origen entonces de la erosión? Hay orígenes que son naturales, estrictamente naturales, que puede tener que ver con cambios del nivel del mar. Esos cambios pueden ser inducidos por la actividad humana o no. Cambios en la tasa de depositación y la disponibilidad de sedimentos, como para generar playas, y algunos otros factores también de tipo natural.
Existe también otro tipo de fenómeno que puede inducir la erosión costera, que tiene que ver con la alteración de la dinámica costera. Por ejemplo, cuando hemos desarrollado una ciudad costera tan importante como Mar del Plata, y hay una gran cantidad de gente que la habita y gente que viene todos los años a disfrutar de sus playas, podemos llegar a encontrar que la extensión de las playas es modesta respecto a nuestra demanda. En esos casos, lo que podemos ver es que existen distintas acciones que se han realizado a lo largo del tiempo para generar playas más amplias, para estabilizar esas playas, y esos son los sistemas de espigones, por ejemplo, que los encontramos muy generalizados, sobre todo en la costa marplatense, en alguna medida en la costa de Miramar, y menos en otros partidos de la provincia de Buenos Aires. Pero estos sistemas de espigones, o por ejemplo las obras portuarias, como por ejemplo la generación de escolleras, limitan la tasa de transferencia de sedimentos que realizan las corrientes de deriva litoral, que se forman por la acción de las olas, y al distorsionarse este sistema de transporte natural, se inducen problemas de erosión en los lugares que están aguas abajo, por ejemplo, de los sistemas de espigones o de las escolleras. Vale decir que cuando nosotros interrumpimos el transporte de sedimento de sur a norte que generan las olas, generamos problemas de erosión hacia el norte de ese obstáculo. Entonces, esa es una inducción del fenómeno erosional. La erosión costera en Mar del Plata es un problema de hace más de 100 años. Se terminaron de construir los puertos de Mar del Plata y luego el de Quequén, y se obstruyó la deriva litoral que transporta arena de sur a norte. Así es como se hicieron las primeras obras del siglo XX, que fueron lo que trataron es de bloquear la deriva y acumular arena. Con el tiempo ese problema fue derivando hacia el norte, de manera que empezó a haber problemas no en zonas resistentes, sino en zonas medanosas, como en Mar Chiquita, donde el problema llegó a ser el retroceso de los médanos desde 7 metros por año en algunos años. Ha habido algunos intentos para revertir eso. Uno de los primeros fueron los espigones en T de Camet, y el último intento de evitar la obstrucción de la deriva litoral fueron los rompeolas desvinculados, en los cuales en el año 2012 se habían hecho 3, y lamentablemente el último no pudo ser desarmado, de manera que quedó como un espigón en T. Eso hace que en la zona de los acantilados se junte arena y falte arena inmediatamente al norte en la zona de los balnearios de Playa Serena. Uno de los factores principalísimos es la extracción de arena de playas y dunas para construir las mismas ciudades. No es un acto perverso, los seres humanos no vivimos en cualquier lado, vivimos en las casas que nosotros mismos construimos. Para construir estas casas tenemos que obtener un material que denominamos áridos, que se utilizan para la construcción, uno de los cuales es fundamentalmente la arena. Esa arena se la mezcla con determinados compuestos y se utiliza para hacer hormigones, para construir casas. Pero esa extracción de arena de zonas de playa y de zonas de médanos implican una merma significativa de material arenoso que forma parte de estos sistemas dinámicos de las playas médanos naturales. Ahora, el problema erosivo no se circunscribe a Mar del Plata, Miramar o Mar Chiquita, sino que debido a procesos que se dan
cada tanto, que son las tormentas sudestadas, hay problemas de erosión de zonas que se acumularon médanos hace solo 500 años. Los médanos litorales de Villa Gesell, Pinamar y en el Partido de la Costa, hay sectores donde los problemas son críticos porque eso no es dominio del Estado, sino que ahí hubo loteos, hay casas construidas donde hay que tratar de evitar que esas casas se vayan a caer. En el Partido de la Costa el retroceso es de 2 metros por año en algunos sectores y eso hace que la recurrencia de tormentas sudestadas sea un problema muy crítico. Y aquí es donde entra en juego el tema de hasta qué punto las tormentas sudestadas se dan naturalmente, como sucedió durante todo el siglo XX, o está aumentando la recurrencia de estas tormentas. Y esto tiene que ver con el cambio climático. Es decir que si las tormentas sudestadas van a ser más frecuentes y en algunos casos más fuertes, en el sentido de que va a provocar mayor erosión, hay que tener mucho cuidado en el tema de la planificación de nuevos loteos en zonas medanosas. Sobre todo teniendo en cuenta que originalmente se planteaba un retiro de 100 metros y ya se están planteando retiros para evitar construir en zonas donde pronto va a haber problemas de erosión. En la zona de Mar del Plata se llegaron a medir tasas de erosión de hasta 5 metros por año, en un lapso que iba más o menos desde los años 50 a los años 70. Una vez que esté instalada estos procesos erosivos y que son medidos y se pueden empezar a estudiar, existen una serie de alternativas para tratar de controlarlos. Estas alternativas, en general, se tienen que decidir en función de los objetivos que se tenga para la zona costera y que pueden ir desde soluciones estructurales como la realización de rompeolas, espigones, etc., o procedimientos de alimentación de playas. Y los procedimientos de alimentación de playas se pueden realizar tanto con arenas naturales provenientes de plataforma como algunos ensayos, a título muy puntual, que se han hecho hasta ahora con arenas artificiales. Estas alternativas, tanto las estructurales como las de alimentación de playas, son algunos de los mecanismos que se pueden aplicar para reducir, morigerar o atemperar estos problemas que tienen una característica ambiental toda vez que hay una actividad humana o que lo induce o que recibe los efectos negativos del proceso erosivo. Ocho investigadores y docentes de nuestra facultad, dirigidos por el músico Marcelo Sanjurjo, formaron un coro para interpretar el tema de Luis Alberto Spinetta, Barro tal vez. Escuchémoslos. Hasta
barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para comienzo que tal vez reprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para Esto ha sido todo por hoy en Sin Conservantes. Los esperamos en el próximo programa con más ciencia y ambiente. Gracias.